Hola, bienvenidos a Hablemos, el podcast de Profuturo AFP. Arrancamos el año con un episodio clave, los resultados de rentabilidad del 2025 y cómo viene el 2026. La idea es darte la información suficiente para que puedas tomar decisiones inteligentes. Para ello, nos acompaña Joswil Vega, gerente de inversiones en Profuturo AFP. ¿Qué tal, Joswil? Bienvenido. ¿Qué tal, Juan Diego? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá. Empecemos con los resultados. Cuéntanos cuál fue el performance de los fondos de Profuturo en el 2025. Mira, los resultados de nuestros fondos fueron espectaculares, excepcionales e históricos. ¿Y por qué digo esto? Porque nuestro fondo 3, es decir, los afiliados de Profuturo que están en el fondo 3, vieron que sus fondos aumentaron en más de 21% el año pasado. Esto, para que tengas una idea, no se lograba este nivel de retorno hace 15 años en el país. Nuestros afiliados del fondo 2 tuvieron un retorno poco más del 12% y nuestros afiliados del fondo 1 tuvieron un retorno poco más del 10%. Entonces, yo diría que el 2025 ha sido un año histórico para Profuturo y sobre todo para los afiliados que confiaron sus fondos en Profuturo. ¿Y qué explica que un año tan retador con retiros haya tenido resultados tan buenos? Tengo entendido que cuando hay retiros, la rentabilidad baja. ¿Eso es verdad? Mira, los resultados sin retiros hubiesen sido mucho más altos. ¿Cuán más altos? Hemos calculado que entre 8 y 10% más altos. Es decir, cuando nuestros afiliados vean sus estados de cuenta y vean el número que tienen, sin los retiros, ese estado de cuenta habría sido entre 8 y 10% mucho más alto para los que retiraron, ¿no? Ahora, el, el 2025 fue para nosotros un buen año, y cuando digo para nosotros, digo exactamente para Profuturo. Fue un muy buen año histórico y comparado contra la competencia, porque nosotros nos enfocamos en dos cosas. Nos enfocamos en tener un portafolio muy líquido y un portafolio de mucha calidad. Y el año pasado fue un año bastante bueno para los portafolios líquidos y para los portafolios de mucha calidad, porque pasó algo que no ocurría como 10 o 15 años antes, ¿no? Habían ciertas clases de activos, ciertas inversiones que no estaban funcionando, ¿no? Y lo que siempre funcionaba era el Standard Poor's o Estados Unidos, ¿no? Que eran como que las inversiones obvias para todo el mundo. Y el año pasado, si bien es cierto, el Standard Poor's subió alrededor de 16%, hubo otras inversiones como metales preciosos, todo lo relacionado a inteligencia artificial, que subió mucho más, ¿no? Para que tengas una idea, nuestro retorno o el retorno del fondo 3 medido en dólares, porque esa es la forma correcta de medirlo contra el Standard Poor's, ¿no? El Standard Poor's rindió 16% y el fondo 3 medido en dólares rindió más o menos 34%. Esto no ocurría hace 10 u 11 años, ¿no? Entonces, primero, los retiros son perniciosos para la formación de capital, y para la formación del ahorro de los afiliados. Siempre van a ser perniciosos, ¿no? Porque no deja que se capitalice el fondo. Y lo segundo es, a pesar de eso, nosotros hemos logrado un portafolio muy líquido y muy diversificado y de mucha calidad, que nos ha permitido tener un portafolio flexible para tomar esas oportunidades que el 2025 se han dado. Ahora cuéntanos tu mirada hacia el 2026. ¿Cuál es el escenario base y cuáles son los riesgos y cómo podríamos estar preparados? Mira, en toda mi carrera profesional nunca había visto un inicio de año en el mercado de capitales tan fuerte y tan contundente. Para que tengas una idea igual, el fondo 3, y acá voy a hablar únicamente de Profuturo, el fondo 3 en lo que va del año, es decir, los primeros días de enero, está teniendo un retorno de más de 11%. Y yo te había dicho inicialmente que todo el año pasado el fondo 3 de Profuturo había rentado poco más de 21%. Es decir, en menos de un mes el fondo 3 ya está dando un retorno equivalente a la mitad del retorno que fue el año pasado. Esto lo único que nos dice a nosotros es que el 2026 va a ser una continuación del 2025, pero con mucha más contundencia. Nosotros pensábamos que el precio de ciertos activos se iba a materializar hacia noviembre, diciembre del 2026, pero se está materializando rapidísimo. El precio del oro se está materializando antes, el precio de la plata se está materializando antes, la debilidad del dólar se está materializando antes. Entonces, yo creo que el 2026 te va a dar oportunidades mucho mejores que las del 2025, y te las va a dar rápido. Y de nuevo, es importante que en un periodo de mucha volatilidad y cuando las cosas se materializan tan rápido,
tengas un portafolio flexible y tengas un portafolio bastante líquido, porque solo con un portafolio así puedes tomar esas oportunidades. Entonces, no se te va a ir de las manos ninguna oportunidad que te dé el mercado. Entonces, según lo que nos comentas, ¿qué recomendaciones nos das para cuidar nuestros ahorros? ¿Sería refugiarnos en algún tipo de fondo? Y para los que queremos hacer inversiones personales, ¿qué oportunidades podríamos tomar? Bueno, acá son dos preguntas. Voy a responder una por una. La primera, ¿no? Comentas, oye, ¿en qué nos podemos refugiar? Y creo que acá la respuesta es ir a lo básico, a lo esencial. Y lo esencial acá es hacerse la pregunta correcta y algo que no ocurre usualmente. Porque usualmente las personas cuando piensan en hacer una inversión o piensan en inversiones, lo primero que se les viene a la mente es qué cosa está subiendo o qué cosa va a subir más de precio entre todos los activos que existen. Y esa es la pregunta incorrecta. La primera pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿cuánto estómago tengo yo para aguantar la volatilidad? No, ¿cuánto estómago tengo yo para aguantar cierto riesgo en un activo? Y cuando yo defino el nivel de riesgo que quiero asumir, recién ahí veo qué vehículos están disponibles a ese nivel de riesgo y claramente elijo el que me dé mayor rentabilidad, ¿no? Entonces, claro, cuando dices hay que refugiarnos, yo diría no hay que refugiarnos en ningún lado porque el 2026 va a ser una continuación del 2025 que ha sido un año bastante bueno. Pero lo que hay que hacer es estar en el vehículo correcto. Y el vehículo correcto es el vehículo que te deja dormir tranquilo. Y acá nosotros vamos a decir siempre, ¿no? Y aprovecho para explicar un poco la diferencia entre los fondos. Súper rápido, ¿no? El fondo 3 es el fondo que más riesgo tiene, ¿no? En el fondo 3 se recomienda que estén aquellas personas que tienen un nivel de riesgo, una tolerancia al riesgo bastante alta o que recién están iniciando su vida laboral porque tienen un montón de tiempo para comenzar a formar capital. El fondo 2 es un fondo balanceado, ¿no? Y el fondo uno es un fondo bastante conservador, ¿no? Y el fondo cero, digamos, es un fondo bastante especial ya para las personas que están por jubilarse. Pero en nivel de riesgo, de tolerancia de riesgos, el fondo cero, el uno, el 2 y el 3, ¿no? ¿En qué fondo tienes que estar? No tienes que estar en el fondo que más va a crecer. Tienes que estar en el fondo que te deja dormir tranquilo. Porque los tres fondos van a crecer en el largo plazo. Y finalmente, ¿cuáles son esos 3 hábitos que nos recomendarías para el 2026? Tres hábitos. A ver, yo creo que el primero, poco de resumen de lo que dije inicialmente, es hacerse la pregunta correcta, ¿no? Y la pregunta correcta no es qué cosa está subiendo más, por lo tanto te lo voy a comprar, sino la pregunta correcta es, oye, ¿qué nivel de riesgo puedo asumir yo para estar tranquilo? Entonces, eso es la primera, digamos, la primera recomendación. La segunda recomendación diría que es la disciplina. Y la disciplina te ayuda a ti a entender que este es un producto de largo plazo y que siempre tienes que estar invertido. ¿Qué significa estar invertido siempre? Significa que todos los meses tienes que construir tus ahorros. Todos los meses tienes que asegurarte de que estés aportando a tu fondo. ¿Por qué? Porque el enemigo más importante de los fondos, o sea, de que los fondos no sean lo suficientemente grandes para todos, son lo que se denominan las lagunas de aporte. Es decir, aquellos meses que tú no aportas, ¿no? Entonces, primero, hacerse la pregunta correcta. Segundo, disciplina, ¿no? Entender que esto es un producto de largo plazo, ¿no? Entender que siempre tienes que estar invertido. Y la tercera recomendación diría la paciencia, ¿no? La paciencia porque, de nuevo, este es un producto de largo plazo. Entonces, si ves que tu fondo no está creciendo como te gustaría que crezca, o si ves que estás en el fondo 2 y el fondo 3 está creciendo un poco más, pero tú no tienes un estómago para el fondo 3, ¿no? O si ves que, me invento, el 2020, ¿no? Hay una pandemia, te asustas y tomas decisiones que no deberías tomar, lo que hay que hacer en ese momento es acordarse, oye, esto es un producto de largo plazo, ¿no? Y acá de repente me acordé del 2020, ¿no? Hubo muchos clientes que, bien, bueno, COVID, todo el mundo se asustó, era una cosa nueva para todo el mundo. Y claro, lo que hace todo el mundo, o bueno, digamos, una persona común que hubiese hecho, ¿no? Se asusta, dice hoy, el mundo va a entrar en problemas, entonces me protejo, me refugio en un fondo, en el fondo más seguro. Entonces hubo clientes que estaban en el fondo 3 en el fondo 2 y se refugiaron en el fondo uno, ¿no? O sea, tomaron una decisión de corto plazo, ¿no? Perdón, tomaron una decisión de largo plazo frente a un evento de corto plazo.
Pero ¿qué pasó? Si bien es cierto, el fondo 3 se desvalorizó mucho desde enero hasta marzo, abril, y de ahí lo único que ha hecho el fondo 3 y en general la renta variable es crecer muchísimo. Entonces todos los clientes o todos los afiliados en general o los inversionistas en general que se asustaron y tomaron una decisión de largo plazo frente a un evento coyuntural de corto plazo, no les fue tan bien, ¿no? Bueno, gracias Joswill y felicitaciones por obtener tan buenos resultados en el 2025. Y gracias por ayudarnos a entender cómo viene este 2026. Y para los que nos están escuchando, recuerden mantenerse bien informados. Esto fue Hablemos, hasta la próxima.